Bueno, buen día. El tema que nos correspondió es el de superficies paramétricas. El grupo está compuesto por Julio César Pinilla, Fernando Barreto y Cristian Steven Anzola. El contenido que vamos a ver es una introducción acerca de superficies paramétricas. Vamos a ver superficies de revolución, planos tangentes y área de una superficie. Bueno, para la introducción tenemos que decir que de la misma manera como se describe una curva en el espacio mediante una función vectorial de un solo parámetro, podemos describir también una superficie mediante una función vectorial de dos parámetros. En este caso, como podemos ver, van a ser u y v. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una ecuación vectorial que dice r de v es igual a x de u y b en la componente i más y de u y b en la componente j más z de u y b en la componente k. Si separamos esto en ecuaciones paramétricas, tenemos que x es igual a x de u de b, y es igual a y de u de b, y z es igual a z de u de b. Bueno, las imágenes, de las imágenes podemos decir que una función vectorial, estas funciones vectoriales están definidas sobre una región D, que es la naranja que vemos en pantalla, en el plano U y B. De este modo, X, Y y Z son las funciones correspondientes de R, que R es la línea 2, donde son funciones de dos variables, U y B, con dominio D. El conjunto de todos los puntos X, Y y Z es igual a las funciones, a las ecuaciones paramétricas. Bueno, también tenemos que decir que se llama una superficie paramétrica S, eh, la azul, ¿no? Y las ecuaciones paramétricas son las que están acá arriba. Mm, La superficie S es trazada por la punta del vector R, como podemos ver en la imagen. Entonces esto es básicamente a grosso modo una superficie paramétrica. Vamos a ver un ejemplo de una superficie paramétrica. Por ejemplo, dice, identifique y trace la superficie con ecuación vectorial R de V igual a 2 coseno de U en la componente I más B en la componente J más 2 por seno de U en la componente K. Bueno, primero que tenemos que hacer es ver las ecuaciones paramétricas de la superficie como quedan. Entonces, como ya se mostró en la introducción, x queda igual a la componente en i, y queda igual a la componente en j, y z queda igual a la componente en k. Bueno, así para cualquier punto x, y, z sobre la superficie, tenemos que x cuadrado más z cuadrado es igual a 4 coseno cuadrado de u más 4 seno cuadrado de u igual a 4. Bueno, acá el por qué acá ya está, digamos que trazada esa superficie, pero pues tenemos que decir por qué queda así, ¿no? Entonces, tenemos que decir que las secciones transversales verticales paralelas al plano X y Y, es decir, que Y queda constante, son todas circunferencias de radio 2, puesto que Y es igual a V y no hay restricción sobre V. Entonces, la superficie es un cilindro circular de radio 2, como podemos ver acá en los puntos, y su eje es el de las Y. Entonces, ahí tenemos este ejemplo. Bueno, a continuación vamos a hablar de superficies de revolución. Entonces tenemos que decir que las superficies de revolución se pueden representar en forma paramétrica y por tanto se pueden graficar mediante una computadora. Por ejemplo, consideremos estas ecuaciones paramétricas. Entonces x igual a x, y igual a f de x por coseno de teta, más z igual a f de x seno de teta. Entonces, tomamos x y teta como parámetros y consideramos
que el dominio de los parámetros está dado de la siguiente manera. Entonces, el dominio de X tiene que estar entre A y B, y el dominio de teta tiene que estar entre 0 y 2pi. Básicamente una superficie de revolución es una superficie paramétrica la cual la podemos arrotar en un eje o en un vector con un ángulo teta. En este caso, como está definido el dominio de los parámetros, pues queda también una circunferencia, un cilindro pues, que recorre el eje X y gira con un ángulo teta, y pues la función que se ve acá, acá muestra, digamos, los puntos X, Y y Z. Acá tenemos otro ejemplo de una superficie en revolución. Entonces tenemos las ecuaciones paramétricas X igual a X, Y igual a seno de X por coseno de teta, más, y Z igual a seno de X por seno de teta. Entonces, ¿cómo queda esta? En este ejemplo se puede ver, digamos, la revolución simulada en computadora, y podemos ver que es como una parábola que va en el eje de las X. Acá tenemos que el dominio de X va entre 0 y 2pi, y el dominio de teta va entre 0 y 2pi también. Entonces, eso es básicamente una superficie de revolución. A continuación vamos a hablar de los planos tangentes de las superficies paramétricas. Lo primero que hacemos es tomar el dominio de U y de B. A continuación establecemos una región en el plano U, B, la cual es esta que aparece en anaranjado. Definimos dos rectas, una que va a ser U sub 0 y la otra que va a ser B sub 0. El siguiente paso será pasar esta región a 3 dimensiones, ya así como lo explicaba mi compañero, pues para ver, digamos, la gráfica completa en los 3 planos. Ubicamos los ejes, perdón, X, Y y Z. Graficamos la superficie en 3 dimensiones. Ubicamos el punto P sub 0, que también es igual a X evaluado en B sub 0, U sub 0, Y evaluado en B sub 0, U sub 0, y Z evaluado en B sub 0, U sub 0. A continuación ubicamos los vectores R sub 0 y R sub B, que son, digamos, los vectores tangentes que van a cortar y van a definir el área por donde vamos a hallar nuestro plano tangente a la superficie paramétrica que en este caso estamos hallando. Siguiente, Julio, por favor. Siguiente. A partir de eso, entonces, de esta manera, el vector tangente en dirección U será igual a la R sub U. Y como, siguiente. Entonces, esto lo hacemos derivando R sub U. Perdón, el vector tangente de R sub U lo hallamos teniendo en cuenta la derivada parcial de X con respecto a U del punto U sub 0, B sub 0 en la componente Y, más de la derivada parcial con respecto a U del punto U sub 0, B sub 0 en la componente J, más la derivada parcial de Z con respecto a U en el mismo punto en el componente K. Por el otro lado, con el componente R sub B, hacemos lo mismo, pero ya no evaluamos la derivada parcial con respecto a U, sino la derivada parcial con respecto a B. Así entonces, pues R sub B, perdón, va a ser igual a X a la derivada parcial de X con respecto a B del punto U sub 0, B sub 0 en la componente Y, más la derivada parcial de Y con respecto a B en el mismo punto para la componente J, más la derivada de Z con respecto a B en el mismo punto del componente K. Entonces, estos dos componentes son las rectas son los componentes del plano que será la tangente, y entonces a partir de la multiplicación de estos dos, haciendo el producto cruz de estos dos
componentes de R sub U y R sub B, hallaremos el vector normal, el cual nos ayudará a determinar también el plano tangente de la superficie paramétrica. Siguiente, por favor. Vamos a ver un ejemplo. Entonces dice, encuentra el plano tangente a la superficie cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a u al cuadrado, y igual a b al cuadrado y z igual a u más 2b en el punto 1,1,3. Siguiente, por favor. Primero entonces calculamos los vectores tangentes. Entonces ubicamos R sub U, dale. R sub U, en este caso pues viene siendo lo mismo que explicábamos anteriormente, que es la derivada parcial de X con respecto a U, la derivada parcial de Y con respecto a U y la derivada parcial de Z con respecto a U, cada uno de estos, y en X en el componente J, Y en el componente J y Z en el componente K. En este caso pues entonces tenemos que es el vector tangente de R sub U es igual a 2U en el componente Y más K. Siguiente. Para la componente del vector tangente R sub B, pues tenemos en cuenta el mismo criterio que ya vimos en la diapositiva anterior, y pues R sub B para este ejemplo será igual a 2B en el componente J más 2K. A continuación, entonces, vamos a hallar el vector normal al plano tangente, el cual lo hacemos por medio del producto cruz. Siguiente. Entonces, el producto cruz entre R sub B, R sub U y R sub B. Primero ubicamos las componentes de cada uno de los vectores tangentes. Entonces tenemos IJK, 2U, así como digamos, bueno, 2U para I, 0 para J y 1 para K en el componente R sub U. Y en el componente R sub B tenemos 0 en I, 2B para J y 2 para K. Siguiente. De esta manera, resolviendo la matriz del producto cruz que tenemos en este caso, tenemos un resultado igual a menos 2b en el componente I, menos 4u en el componente J, más 4u por b en el componente K. Teniendo en cuenta este resultado que nos dio anteriormente, entonces nosotros lo que debemos hacer es evaluar con respecto al punto que nos dieron, que en este caso el punto es 1,1,3, y son los valores del parámetro. Entonces, U va a ser igual a 1 y B va a ser igual a 1 también. Entonces, el vector normal será igual a 2i menos 4j más 4k. ¿Qué pasó? Digamos, el resultado que obtuvimos del producto cruz lo multiplicamos por los puntos que nos dieron, por los parámetros que nos dieron en el punto del ejercicio, y por eso entonces en este caso, en la segunda línea, ya no vemos las U's ni las B's, sino el vector normal. A partir de eso, entonces, devuélvase. A partir de eso, entonces, evaluamos y encontramos la ecuación del plano tangente en el punto 1,1,3, el cual es igual a menos 2, que es factor de 2 menos x, de x menos 1, menos 4 factor de y menos 1, más 4 factor de z menos 3, es igual a 0. O también lo podemos dar esta ecuación del plano tangente como x más 2y menos 2z más 3 igual a 0. Ese es el resultado final del plano tangente de la superficie paramétrica que estábamos hallando. En este momento hablaremos sobre las áreas de las superficies paramétricas. Siguiente. Para ello, primero se debe considerar una superficie cuyo dominio del parámetro es un rectángulo, el cual se subdivide en rectángulos, los cuales denominaremos R sub i j, tal como se ve en la diapositiva. Tomaremos como vértice el punto inferior izquierdo, el cual denominaremos U sub i, B sub i. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos el cuadrado S sub i j, el cual es la representación tridimensional de R sub i j. Este S sub i j lo denominaremos como parche, y el punto P, cuyo vector de posición es R de U sub i, V sub j, estará representado por los parámetros. Siguiente. R factor de anterior, qué pena, por favor. Ok. Por los parámetros R
R sub u va a ser igual al parámetro R evaluado en el punto P y sub ij, el cual es traducido como U de I, B sub J, y R sub V será el mismo parámetro P en el componente vertical, que será R sub V, factor de U de I por B de I. Siguiente, por favor. Siguiente. A continuación, se evidencia cómo las dos orillas del parche se encuentran en el punto P sub i j, y estas se pueden aproximar mediante vectores, tal como se ve en la imagen. A su vez, estos vectores se pueden aproximar por medio de las derivadas de cada uno de sus componentes vectoriales, y estos a su vez se pueden aproximar a S sub ij por medio de un paralelogramo definido por los vectores de las derivadas de cada uno de los componentes. Siguiente, por favor. Entendido esto, podemos observar que el área del paralelogramo será igual al producto cruz de la derivada de cada uno de los componentes del parámetro. Siguiente, por favor. Siguiente. Este producto cruz nos da como resultado la doble sumatoria del producto cruz evaluado en el diferencial de cada uno de los parámetros, lo cual se puede entender a su vez como una sumatoria de Riemann simple. Siguiente, por favor. Entendiendo que este doble parámetro tiene de igual forma como se han explicado en anteriores diapositivas, componentes x, y, j, x, y, z en cada uno de los componentes, y que el dominio de este debe ser debe pertenecer al dominio. Siguiente. Todo esto nos arroja a que la fórmula básica para calcular el área de una superficie paramétrica es la doble integral del producto cruz de los parámetros evaluado por el diferencial de A. Siguiente. Donde R sub u será igual a la derivada con respecto a U en I, a la derivada de X con respecto a U en I, más la derivada de Y con respecto a U en J, más la derivada de Z con respecto a U en K, y para R sub V será igual a la derivada de X con respecto a V en I, más la derivada de Y con respecto a V en J, más la derivada de Z con respecto a V en K. Siguiente, por favor. A partir de ello podemos pasar a un ejemplo práctico, el cual es el siguiente. A seno de phi coseno de teta, y igual a seno de phi seno de teta, y z Espera, igual a es que se te fue la... Repetir el ejemplo que ya cuando Se estaba quedó hablando sin... Marica, se escuchó x igual a seno de phi coseno de teta. Le vuelvo a empezar desde ejemplo. Sí. Ok. Perfecto. Un momento. 3, 2, 1, ya. A partir de esta teoría podemos pasar a un ejemplo práctico, el cual es el siguiente. Determina el área de la superficie de una esfera de radio A con una representación paramétrica x igual a seno de phi coseno de teta, y igual a seno de phi coseno de teta, y z igual a coseno de phi, donde el dominio del parámetro será 0 menor o igual a phi menor o igual a pi, y 0 menor o igual a teta menor o igual a 2pi. A partir de ello aplicamos el producto cruz para cada uno de los parámetros, obteniendo como tal un resultado de a al cuadrado seno al cuadrado de phi por coseno de teta en i, más a al cuadrado seno al cuadrado de phi por el seno de teta en j, más a al cuadrado seno de phi por coseno de phi en k. Todo esto podemos simplificarlo como se ve en la parte inferior de la diapositiva, obteniendo que el resultado será igual a al cuadrado seno al cuadrado de phi. Esta parte será la que procederemos a realizar la doble integral, como se ve en la siguiente diapositiva. Listo. Entonces encontramos que la doble integral desde 0 igual a 2pi y desde 0 igual a pi de a al cuadrado seno de phi por d teta será igual a al cuadrado integral de 0 a 2pi por d teta integral de 0 a pi del seno de phi por d phi.
obteniendo como tal un resultado de a al cuadrado, parte de 2pi por 2, lo cual será igual a 4pi por a al cuadrado, que como tal es el resultado del área y nos arrojaría como tal el área del parche evaluado en el plano tridimensional de esta curva paramétrica. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Fercho, Señor, superficies de revolución. yo soy planos tangentes, weón. Usted, abeja. Marica, tiene que Tiene pero También. huevo. iba re bien, Ese tema me Continuamos enseñó. con los planos tangentes de las superficies paramétricas. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar... Esperen. Julio, ahí toca que le va haciendo, weón. Pues dígale siguiente, ¿no, marica? No, porque es que si le empiezo a decir siguiente. O sea, cada vez que yo termine una línea, usted Claro, continúa. ese ¿A lo Devuelva, bien? devuelva. Por cada línea va un clic. Sí, pónganle De un- cuidado. Otra vez, empecemos ahí. Usted me va a llevar la edición. Bueno, en este momento hablaremos de las áreas de las superficies paramétricas. Siguiente, por favor. Y para entender esto debemos entender que se debe considerar un... Marica, espere que me frite. Devuélvase y vuelva a empezar ese pedacito bien. Desde ahí, Julio. No. Otra Ahí. vez todo para que la edición sea más fácil. Bueno, Sí. bueno, Ahí, cuando ahí. usted Quédese diga. quieto, marica, es que le tocó empezar a hablar y... Sí, sí, se pailió de una vez. Sí. Ujú. Siguiente. No, devuélvase. A solas se está quedando. Listo, ahí, en la siguiente diapositiva.